El calor de la noche de Los Ángeles era denso, casi palpable, pero lo que realmente sofocaba el Estadio Olímpico era el silencio. No un silencio cualquiera, sino el que precede al trueno, el que oprime el pecho de 80,000 personas que contienen la respiración, esperando que el destino se manifieste en el foso de arena. Allí estaba ella, Helena Ríos, la loba, la encarnación del sueño y el peso de una nación entera. El cronómetro marcaba el final. La competición se había resumido a un último vuelo, a un acto final de coraje que definiría no solo una medalla de oro, sino el curso de una rivalidad histórica. Imagine la presión, la luz de los focos, el contraste vibrante de su camiseta verde contra la inmensidad de la pista de tartán, y la marca que debía ser superada, un fantasma de centímetros que separaba la gloria del desprecio. Quien la veía en ese instante, con los ojos fijos en la tabla de batida, apenas podía imaginar el camino de tierra batida y sacrificio que la había traído hasta allí. ¿Qué la forzaría a un salto suicida? Solo el orgullo herido y la memoria de una ofensa que transformó una disputa deportiva en una guerra de dignidad. El mundo ya tenía su campeona, o eso creía. Sarah Johnson, la favorita de la casa, estadounidense, la personificación de la infraestructura perfecta, lideraba la prueba, soberana, con un salto casi inalcanzable. Pero el deporte y la vida no se escriben con probabilidades. La historia que está a punto de presenciar es la del giro más improbable, la de la negación de la lógica y la de la respuesta más contundente que México podría dar a años de escepticismo. Helena no estaba solo compitiendo, estaba respondiendo a un eco de desdén que venía de lejos, del norte, amplificado por las cámaras y los micrófonos. Era más que oro, era sobre dignidad. Los altavoces llamaron su nombre. El estadio, mayoritariamente estadounidense, soltó un murmullo de condescendencia. Aquel momento, aquel último asalto al récord, era la promesa de una lección que quedaría marcada para siempre. Una pesadilla para unos, la aurora para otros. Ella alzó el puño cerrado en dirección a su pequeño grupo de apoyo, un gesto que era más un juramento de sangre que un saludo. La loba se giró hacia la pista. El silencio volvió a engullir la arena. La cámara, en un primer plano intenso, mostraba las venas hinchadas en su frente, el sudor en la sien, la pupila dilatada. No oía al público, ni el grito distante de su entrenador. Oía solo el latido de su corazón y la voz de su tierra. Este era el escenario de la redención, un escenario construido sobre el insulto y bañado por el sudor de años de entrenamiento en condiciones que sus rivales jamás imaginarían. En aquellos segundos finales, lo que se movía no era solo el cuerpo de una atleta, sino el espíritu indomable de México, a punto de lanzarse en el aire para reescribir el titular del día. ¿Qué la llevó a correr con aquella furia controlada? ¿Qué incendió su alma en aquel momento? La respuesta comienza aquí. Para entender la furia de aquel último salto, es preciso volver en el tiempo y en el espacio a la Jalisco cálida y polvorienta, donde Helena Ríos dio sus primeros pasos en la arena. No había pistas olímpicas, ni patrocinadores multinacionales, solo un campo de fútbol mal cuidado, donde su padre, un albañil que trabajaba en 2 turnos, improvisó un foso de arena con tablas viejas, mientras las rivales estadounidenses entrenaban en centros de excelencia, con nutricionistas y tecnología de punta. Helena corría descalza, el sol castigando la piel, su técnica refinada por la repetición obsesiva, por la pura necesidad. El atletismo para ella no era un hobby o una opción de carrera, era la única salida, el vehículo de una promesa silenciosa de sacar a su familia de aquella vida de sacrificios. La privación se transformó en disciplina de hierro, el calor en resistencia pulmonar, y cada dificultad sirvió de argamasa para construir su inquebrantable fuerza mental, la verdadera ventaja oculta que llevaba a la pista. El Campeonato Mundial de Atletismo, celebrado por primera vez en Los Ángeles con tanta pompa, era la cumbre de una tensión cultural y deportiva que venía creciendo.
El salto de longitud femenino era un dominio casi exclusivo de la potencia norteamericana. En los últimos años, cada victoria latina era tratada por la prensa hegemónica como un accidente o una sorpresa exótica, jamás como fruto de un trabajo consistente. Elena, a cada etapa que superaba, sentía la mirada condescendiente de los comentaristas y el peso de la historia de su misión deportiva. La presión era inmensa. Ella no cargaba solo su peso, sino el peso de todos los atletas mexicanos que habían sido silenciados, ignorados o disminuidos. Cada gota de sudor depositada en la pista de tartán era una respuesta en potencial, un grito silencioso por reconocimiento y respeto. Su mayor rival y la gran personificación de esa hegemonía era Sarah Johnson. Johnson no era solo una atleta, era un producto de marketing impecable, con una sonrisa de comercial de TV, patrocinadores globales y récords envidiables. La diferencia entre ambas era notoria y visualmente impactante. Johnson, alta, con el equipo de última generación, pareciendo flotar en los entrenamientos. Elena, más compacta, con sus ropas sencillas, el rostro serio, la postura de quien está en una misión de vida o muerte. El público estadounidense la adoraba y la comparaba constantemente con la azteca, siempre resaltando cuán limitado era su entrenamiento. El contraste no era solo atlético, era social, económico, cultural. Y era ese contraste, esa dualidad de mundos, lo que daba a aquella final un sabor de épico, de un cuento bíblico de David contra Goliat, donde el desenlace era para la mayoría obvio y favorable al gigante. El apodo La Loba no vino de los gritos de la afición, sino de su entrenador, el viejo y austero Javier. Él la llamó así por su capacidad de cazar sola, de sobrevivir con pocos recursos y por la ferocidad indomable que escondía detrás de una fachada de humildad. Javier la conocía desde niña y vio la llama de la disciplina arder en sus ojos. Él era su mentor, su psicólogo y a menudo su único soporte. Las sesiones de entrenamiento eran brutales, no solo físicamente, sino mentalmente. «Van a dudar de ti, loba», repetía. «Se van a burlar de tu país. Deja que hablen. Usa su rabia como tu combustible, pero nunca pierdas el foco en la técnica». Esa filosofía, destilada en años de paciencia y rigor, moldeó a Elena para ser más que una atleta. La moldeó para ser una guerrera, resiliente a la presión e inmune al escarnio. El día de la final llegó cargado de simbolismo. El sol se puso sobre Los Ángeles y el estadio se llenó de luz y de banderas, pero la abrumadora mayoría de ellas ostentaba las barras y estrellas. Elena intentaba ignorar el ruido, concentrándose en el ritual presalto, tocar el pequeño rosario que su abuela le había dado y respirar profundamente 3 veces, imaginando el olor a tierra mojada de su ciudad natal, no el aroma artificial del estadio. En el vestuario, el silencio era interrumpido solo por el sonido rítmico de sus propios pies golpeando el suelo. Ella veía los flashes de las cámaras y sentía la energía cruda de la rivalidad que se manifestaba en gritos de «USA! ¡USA!», ensordecedores a cada llamada de Johnson. Elena sabía que para ser oída, para hacer vibrar a México, no necesitaba solo vencer, necesitaba algo cataclísmico, una marca que no dejara espacio para dudas o bromas a la mañana siguiente. El peso simbólico de la disputa iba mucho más allá de las pistas. Para la comunidad latina en Estados Unidos y para el pueblo en México, Elena representaba la lucha contra el complejo de inferioridad cultural y deportiva. Cada uno de sus pasos en la pista resonaba el sacrificio de millones que buscan reconocimiento y respeto en un escenario dominado por potencias. Ella era la prueba viva de que la excelencia no dependía de la cuenta bancaria de un país, sino de la garra de su pueblo. Esa percepción creaba una corriente de expectativa que rozaba la fe ciega. Elena era la esperanza de que aquella noche la disciplina,
la resiliencia y el corazón indomable del desvalido pudieran finalmente imponerse sobre la arrogancia de la infraestructura. La victoria de ella sería la victoria de un ethos, de una forma de ver el mundo donde la pasión supera el poderío. La primera ronda de saltos confirmó el guión esperado. Johnson marcó una distancia impresionante, poniéndose inmediatamente en la cima, celebrando con la confianza de quien está cumpliendo un protocolo. Elena, con un salto sólido pero conservador, quedó en segundo lugar. El contraste en las reacciones era notorio. Johnson recibía la ovación de héroe. Elena, un aplauso tibio, casi indiferente. El técnico Javier, con el rostro impasible, gesticulaba. Respira, loba, solo técnica, el corazón viene al final. El miedo a decepcionar, a no ser suficiente, era una sombra que la perseguía. Ella recordaba los ojos de su madre en la televisión, a quien había prometido volver a casa con el oro. Aquel peso de la expectativa era su debilidad, pero en aquel momento, a punto de iniciar la segunda mitad de la prueba, el peso se transformó en un escudo y, luego, sería transformado en un arma potente. El detonante no vino del estadio, sino de la frialdad de una pantalla de celular, amplificando el desprecio a millones de kilómetros de distancia. En el intervalo, entre el segundo y el tercer intento, mientras Elena intentaba reencontrar su calma bajo la sombra de la tribuna, su fisioterapeuta cometió el error de chequear las redes sociales. Un comentario viral, disparado momentos antes por el influyente y respetado, en América, comentarista deportivo Mike Harrison, dominaba la conversación. El texto era corto, pero cargado de veneno. Elena Ríos es un chiste. Compite en la Liga B. Su esfuerzo es tierno, pero lo máximo que hará es garantizar el patrocinio de una marca de tacos en México. Johnson debe estar riendo. Vuelvan a la segunda división. La frase, cruel y directa, se viralizó. En segundos, el escarnio se convirtió en el tema principal, no solo de la prensa estadounidense, sino, de forma dolorosa, reverberó en México, transformando la disputa en una cuestión de honor nacional profundamente herida. El fisioterapeuta, pálido, intentó esconder el celular, pero el entrenador Javier vio el titular, parpadeando en el feed. Él sabía cuán sensible era Elena a la crítica social, al desprecio que la disminuía por su origen. Aquel comentario no era sobre técnica, era sobre clase, sobre nación, sobre la presunción de superioridad. Javier, con la experiencia de años, decidió no esconder la ofensa. Se acercó a Elena, cuyos ojos estaban fijos en el marcador. «Mírame, loba», dijo él, la voz baja y firme. «Mike Harrison acaba de darnos el titular que se merece. Dijo que solo vales una propaganda de 1900 y comida, que nuestro trabajo es de segunda división». La noticia cayó sobre ella como un peso de plomo. Su respiración falló por un instante. Al principio hubo solo el silencio, un vacío de incredulidad. Elena apretó el rosario en su mano con tanta fuerza que los nudillos se pusieron blancos. No era rabia por la crítica deportiva, era el dolor de la injusticia, el dolor de ver el sacrificio de su familia y el corazón de su pueblo reducidos a una broma barata e irrespetuosa. Ella imaginó el rostro de su madre viendo el comentario en la radio vieja, los vecinos en el barrio humilde de Jalisco sintiendo el mismo golpe de desdén. En aquel momento, el objetivo dejó de ser la medalla de oro. La medalla era solo un subproducto. El objetivo principal era callar a Harrison y con él la voz arrogante que disminuía su cultura y su valor. La ofensa se volvió el mapa de su carrera, el combustible de su vuelo. La transformación fue inmediata y visceral. El miedo y la duda que la habían limitado en los primeros saltos desaparecieron, sustituidos por una determinación gélida y peligrosa. El primer plano de la cámara ahora mostraría algo diferente en su rostro. No más la atleta tensa, sino la cazadora herida, lista para el acecho. Si la veían como un chiste, ella les daría la mejor y más amarga carcajada de la historia del deporte. El entrenador Javier sintió el cambio en la temperatura de su cuerpo, en su postura. «Quieren que pruebes que tienen razón, loba.
Quieren que te rindas. ¿Cuál va a ser tu respuesta para el mundo? Elena, sin quitar los ojos de la pista de carrera, respondió con solo una palabra, con la voz ronca y baja, pero cargada de peso: el récord. Aquel comentario malintencionado, hecho con la intención de ser el clavo en el ataúd de la esperanza mexicana, se convirtió, irónicamente, en la fuerza motriz de la gloria. Era el toque de clarín, el momento de giro emocional que toda gran historia de superación necesita. Elena absorbió el insulto, no lo rechazó, lo dejó quemar, transformando el dolor en foco absoluto, la humillación en una precisión quirúrgica. Ella caminó hacia el área de calentamiento con una urgencia diferente, con pasos firmes que parecían aplastar el tartán bajo sus pies. Ya no era solo Elena Ríos, atleta, era la personificación de la revancha, el símbolo de la resiliencia latina contra la arrogancia, y el mundo, que acababa de desdeñarla, estaba a punto de asistir a su ascensión forzada por la propia ofensa que la motivó. El plan de Elena para responder al escarnio de Harrison no era la pura fuerza bruta, sino la disciplina fría, la perfección técnica que solo se alcanza a través de años de sacrificio. Ella volvió al calentamiento con una intensidad febril, pero controlada, concentrada en un único ajuste: la carrera de aproximación. Este era su punto fuerte, una aceleración final que, si se ejecutaba con la precisión milimétrica necesaria en la tabla de batida, podría generar la distancia récord. Ella repetía el movimiento en el césped adyacente, visualizando el trayecto, la cadencia, la batida exacta que necesitaba ser perfecta para evitar el salto quemado, la falta o la pérdida de preciosos centímetros. El entrenador Javier observaba, callado, sabiendo que la rabia ahora era una herramienta y no más un obstáculo. Él solo confirmó el plan: ir al todo o nada, arriesgar la batida en el borde de la tabla. La estrategia era suicida para muchos, audaz para Javier. En el salto de longitud, el margen de 1200 error en la batida es mínimo. Cualquier desvío en la tabla de batida puede invalidar el salto o robar potencia. El plan de Elena era usar la velocidad máxima en la carrera y buscar la extremidad frontal de la tabla, el punto donde se gana el máximo de distancia horizontal, pero donde el riesgo de quemar el salto es altísimo. La diferencia entre un salto válido y uno nulo estaba en milímetros, y la presión de ejecutar esa precisión bajo el peso del orgullo nacional era casi insoportable. Pero era el único camino para superar a Sarah Johnson, que ya había establecido una marca casi inalcanzable. Elena sabía que un salto conservador significaba la derrota. La osadía era su única aliada en aquella arena hostil. Mientras Johnson se dirigía a su tercera tentativa, con la confianza de quien ya venció, Elena se aislaba. Ella cerraba los ojos y revivía mentalmente cada detalle de su entrenamiento en Jalisco: el olor de la tierra, el sonido de sus pies descalzos, las palabras de su padre sobre dignidad. Esos eran los detalles que la humanizaban, que la conectaban a su verdad, sirviendo de ancla contra el torbellino emocional. Ella se acordaba de la primera vez que Javier le dijo que el verdadero salto no es el físico, sino el salto de la mentalidad. Ella estaba ahora preparada para ese salto mental, para la convicción absoluta que haría su cuerpo obedecer a una orden de perfección que iba más allá del límite humano. La voz del entrenador era el único sonido que ella aceptaba en aquel momento. Javier no hablaba sobre técnica, sino sobre propósito. Ellos no te ven, loba, ven un estereotipo. No vas a vencer por nosotros, vas a vencer por ti, para mostrar al mundo quién es Elena Ríos de verdad. Tu carrera es tu habla, y tu vuelo es tu respuesta. Te llaman chiste, hazles tragar el escarnio y pedir la receta. Las palabras eran duras, directas, pero cargadas de una confianza inquebrantable que Elena absorbía como agua en el desierto. Esta conversación, corta e intensa,
Era el último ajuste emocional antes de volver para el escenario. Ella entendió, el plan no era solo técnico, era un plan de ataque psicológico a la arrogancia. El sacrificio detrás de aquel momento era la clave para su determinación. Elena no solo había entrenado, había vivido el deporte en régimen de privación. Había perdido graduaciones, fiestas de familia y trabajado en empleos temporales para costear la poca suplementación que conseguía. En un primer plano rápido en el lateral de su zapatilla, gastada, se nota el remiendo que su padre había hecho, un detalle concreto que gritaba su origen. Cada kilómetro corrido en la pista, cada musculatura desarrollada, era una deuda de honor con aquellos que creyeron en ella cuando nadie más lo hacía. Y ahora, aquel insulto mediático intentaba apagar toda esa historia, esa lucha. Eso era inaceptable. La tercera tentativa de Elena vino. Era el momento de estabilizar la posición, de garantizar su cupo entre las finalistas mejor ranqueadas. Ella corrió con la velocidad habitual, pero la batida fue ligeramente conservadora, algunos centímetros detrás de la tabla. El salto fue bueno, pero insuficiente para desafiar a Johnson. El marcador mostró una marca sólida que la mantenía en segundo lugar. El entrenador Javier asintió. No era el momento del ataque total. Estaban siguiendo el guión. Primero, la seguridad. Después, el riesgo. El estadio, percibiendo la estabilidad de la estadounidense, comenzó a relajarse. La narrativa parecía definida. Esta falsa sensación de seguridad del público y de la rival era exactamente lo que Elena y Javier necesitaban para el golpe final. Entre las tentativas, Elena cogía su cuaderno de anotaciones, un objeto simple, con la tapa descolorida. No había gráficos complejos o datos de biomecánica. Había dibujos de estadios llenos y frases motivacionales escritas a mano. Una frase se destacaba: la suerte favorece a la mente preparada. Esa era su mantra, su ritual de foco. Ella revisaba mentalmente el conteo de pasos de la carrera, el ritmo, el punto de aceleración final. La preparación no estaba solo en las piernas, sino en la mente. Ella estaba construyendo una muralla psicológica impenetrable, donde el sonido del público y el peso de las expectativas no tenían acceso, solo la precisión y el propósito de su salto. El plan para el último salto era claro: aumentar la velocidad en la fase final de la carrera y concentrar la visión no en la tabla, sino en el punto de aterrizaje. El entrenador la instruyó a mentalizar el vuelo como un acto de fe, un momento donde la técnica daría lugar a la garra. Vas a volar más que nunca, loba. Solo confía en el vuelo. Tienes la fuerza. Ahora usa el corazón. La palabra corazón tenía un significado especial. Significaba el peso de su familia, de su pueblo, el peso del honor mexicano. Era la incorporación de la pasión que para ellos era más poderosa que la tecnología. Sarah Johnson, en su cuarta tentativa, mejoró ligeramente su marca, consolidando su liderazgo y demostrando el dominio estadounidense. El público explotó en euforia. La presión aumentó para Elena, que ahora veía la distancia a ser superada alargarse. Sin embargo, en vez de intimidarse, el rostro de Elena se endureció. Cada centímetro más que Johnson conquistaba servía solo para alimentar la llama de la revancha. La arrogancia de la rival, manifestada en un movimiento de cabeza para las cámaras, solo reforzaba el papel de Elena como la justiciera, la única capaz de quebrar aquel ciclo de dominio. El planeamiento incluía la pausa final. Antes de su penúltima tentativa, Elena dedicó 1 minuto a la quietud absoluta. En vez de estirar, ella solo respiró. La cámara haría un primer plano en ese momento de vulnerabilidad y fuerza. Ella se veía corriendo en la pista de tierra, sentía el abrazo de su padre, oía la risa de su abuela. Esa era la preparación secreta, la reconexión con su base emocional, el recuerdo de que su lucha no era en vano. Ella se levantó de la pausa con la dignidad renovada y la certeza inquebrantable de que los próximos saltos serían la manifestación perfecta de todo su pasado de lucha y sacrificio. El chiste de Harrison sería respondido con el ruido ensordecedor de su triunfo. La tensión en el estadio ya no era solo deportiva, era un duelo cultural.
El cronómetro del penúltimo salto de Elena, el quinto, marcaba el inicio de la verdadera escalada. Ella necesitaba una marca impresionante para entrar en el podio con chance de oro. La carrera comenzó con una aceleración diferente, más violenta. Sin embargo, la furia inducida por el insulto, aunque motivadora, trajo un error sutil. En la batida de la tabla, el impulso fue poderoso, pero ligeramente desequilibrado, el cuerpo adelantado en un milésimo de segundo. El aterrizaje fue fuerte, pero al levantarse de la arena, el semblante de Elena se cerró. La distancia era buena, pero insuficiente. El marcador confirmó. Ella subió al segundo lugar, pero todavía estaba a considerables 10 centímetros de la marca de Johnson. El público estadounidense aplaudió, no con admiración, sino con la convicción de que el desvalido había llegado a su límite. Los comentaristas en la TV, excluyendo a Harrison, que estaba extrañamente callado, hablaban sobre la valentía y el esfuerzo loable de la mexicana. Palabras que, para Elena, sonaban como insultos más sutiles que el tuit original. Ella sabía que necesitaba más. En el banco, el entrenador Javier no demostró decepción. Él solo movió la cabeza, indicando que el error estaba en el exceso de fuerza, en la tentativa de compensar la distancia solo con garra. El mensaje era claro. La fuerza indomable debe ser guiada por la técnica helada. El corazón necesita la cabeza. La duda, una serpiente fría, intentó enrollarse alrededor de Elena. ¿Y si el límite de ella fuera realmente este? ¿Y si la infraestructura, el dinero y el entrenamiento de Johnson fueran barreras infranqueables? Ella caminó hacia el bebedero y en el reflejo del agua vio la expresión de su madre, preocupada en la memoria. Era el momento de respirar, de parar el torbellino. Ella se acordó de una conversación con Javier sobre el miedo. El miedo no es tu enemigo, loba, es tu sensor. Si sientes miedo es porque estás cerca de la gloria. Ella tenía miedo, un miedo visceral de fallar a su pueblo, pero ese miedo era ahora la confirmación de que estaba en el camino correcto, en el límite del riesgo. La respuesta de Sarah Johnson al salto de Elena fue una exhibición de arrogancia controlada. En su penúltima tentativa, ella corrió con seguridad, pero con poder, mejorando su marca en 1 centímetro más, solo para reafirmar la jerarquía. La celebración fue efusiva, una serie de gestos para la afición que parecían decir: el juego terminó, la diferencia es irremediable. La cámara hizo un rápido corte para Elena, que asistía de pie, inmóvil, con los brazos cruzados. El rostro de ella no demostraba rabia, sino una fría aceptación. La distancia ya no era de 10 centímetros, era la distancia entre la arrogancia y la redención. La estadounidense había clavado su bandera en el foso, y Elena ahora necesitaba una bomba para retirarla. El silencio antes del último salto de la competición se volvió ensordecedor. Antes de eso, Elena fue al encuentro de Javier. El entrenador la miró a los ojos, la intensidad de años de dedicación condensada en aquella mirada. Olvídate de la distancia, Elena. Olvídate de Johnson. Olvídate de Harrison. Eres tú y la tabla, loba. Concéntrate en tu pie, en el punto exacto. Es el riesgo del último milímetro. ¿Estás lista para eso? ¿Para el todo o nada? Elena respiró profundamente. El aire parecía helado a pesar del calor de la noche. Ella asintió. El plan de batida en el borde estaba activado. Si salía bien, sería un récord. Si fallaba por 1 milímetro, sería un salto quemado. La derrota humillante. La confirmación del escarnio de Mike Harrison. Mientras el locutor anunciaba último salto de la competición por Elena Ríos, México, el estadio se dividió. La pequeña pero fervorosa sección mexicana explotó en un grito de «¡Sí se puede!», que, aunque apagado por la mayoría, cargaba la fuerza de un rugido. El silencio que se siguió era pesado, casi físico. Elena sintió el sudor escurrir por su espalda, la pulsación en el cuello. Ella tocó la arena fría del foso con la punta de la zapatilla, un ritual de conexión con su elemento. En aquel instante, el mundo exterior no existía.
Había solo la pista de 40 metros y la tabla de batida, el portal para su destino. Ella se posicionó, concentrada en la primera marca de su carrera, un flash fugaz de su barrio humilde, el campo de tierra batida, el rostro cansado de su padre. Esa memoria no la distrajo, ella la ancló, transformando el peso de la expectativa en gravedad cero. El contraste entre su pasado de privación y la opulencia de aquella arena era un motor poderoso. Ella no podía fallar porque la derrota no sería solo personal, sería una traición a cada persona que soñaba con salir de un ciclo de pobreza y desdén, usando solo la fuerza de su carácter y disciplina. La carrera sería la carrera de una vida. El entrenador Javier, de puños cerrados en la orilla de la pista, tenía los ojos llorosos, pero el rostro inflexible. Él sabía que el salto sería un acto de voluntad pura. Él veía en Elena no solo al atleta, sino la metáfora de un pueblo que siempre se levantaba, no importaba cuán duro fuera el golpe. Él gesticuló una última vez, no para dar instrucciones técnicas, sino para dar permiso. «¡Ve, loba! ¡Es tu hora! ¡Sin miedo! ¡Con todo!». El grito era inaudible para el público, pero Elena lo sintió en el pecho. La decisión de arriesgar todo, de ir más allá del límite de la seguridad, estaba consumada. La respiración de Elena se estabilizó. El ritual de la carrera comenzó. La aceleración era un crescendo de furia y precisión. Los primeros pasos fueron rítmicos, controlados, la velocidad aumentando gradualmente. La afición estadounidense intentó abuchear, pero los abucheos se transformaron en murmullos y después en un silencio total, hipnotizados por la intensidad de la corredora. Ella parecía flotar, pero con una determinación de hierro, la cabeza ligeramente inclinada hacia adelante, el foco absoluto. El sonido de sus pies golpeando el tartán era el único ruido amplificado, un tambor que marcaba la cuenta regresiva para la gloria o el fracaso. En el medio de la carrera, ella accionó el modo ataque, la velocidad que era su ventaja oculta. Ella no estaba corriendo, estaba lanzándose. Su cuerpo era una flecha apuntada para la tabla de batida. La tensión en la arena alcanzó el pico. Todos sabían que aquella tentativa era diferente, que ella estaba arriesgándose al máximo. El riesgo de quemar el salto era inmenso. El destino de la competición estaba en aquellos pocos pasos finales, en aquellos últimos segundos de vuelo. La historia, que parecía escrita por los estadounidenses, estaba a punto de ser rasgada por el instinto salvaje de la loba Ríos. El ruido de la carrera de Elena cesó abruptamente en el momento exacto de la batida. La tabla de batida, el punto crucial del plan suicida, fue alcanzada. La cámara, en un primer plano cinematográfico, capturó el instante. La punta de la zapatilla de Elena rozó el borde frontal de la tabla, el último milímetro antes de la línea roja de falta. No fue un error, fue la perfección del riesgo, la ejecución del Isintu todo o nada que el entrenador Javier había planeado. El sonido del impulso fue seco y violento, la tabla vibrando bajo la fuerza concentrada de una vida entera. Era la manifestación física de su determinación, la prueba de que la disciplina había superado la arrogancia. El vuelo comenzó, el tiempo se alargó, la escena en cámara lenta. Elena se lanzó en el aire con una elevación nunca antes vista. El cuerpo, compacto y poderoso, permaneció suspendido por un tiempo que parecía eterno. El estadio estaba en silencio absoluto. Era posible oír la respiración jadeante de algunos espectadores más cercanos, el chasquido del obturador de las cámaras y el sonido agudo del viento cortado por el cuerpo de la atleta. En aquel vuelo, la física y la emoción se fusionaron. Elena no estaba solo saltando, estaba desafiando la gravedad, llevando el orgullo mexicano a lo más alto que él podría alcanzar, impulsado por el dolor del insulto. El entrenador Javier soltó un grito mudo de esfuerzo, la tensión visible en cada músculo de su cuello.
Su rival, Sarah Johnson, que asistía de brazos cruzados, deshizo la postura confiada. Su rostro, antes sereno, demostró un destello de choque, una vacilación fría de quien percibe que el dominio puede estar escurriendo entre los dedos. La diferencia era visible. La altura, la extensión del cuerpo de Elena en el aire indicaban una marca excepcional, tal vez inédita. Era el momento de la verdad, el clímax de la rivalidad, donde el talento forjado en la dificultad enfrentaba la infraestructura de millones. El aterrizaje, el momento crucial. El cuerpo de Elena comenzó a caer y la cámara siguió la punta de sus talones como si fuera un proyectil de altísima precisión. El impacto en la arena fue violento, la nube de arena blanca explotando alrededor. La marca era profundamente distante, mucho más allá de la marca de Johnson. Elena, en el esfuerzo final, empujó el cuerpo hacia adelante para evitar que las manos o el cuerpo tocaran la arena detrás de los pies. Ella se levantó rápidamente, los ojos fijos en la bandera del árbitro. El juez lateral, por un segundo angustiante, dudó y después, con la fuerza del brazo, alzó la bandera blanca. El salto era válido. La explosión vino primero del pequeño bloque mexicano. El grito de Javier fue el primero a romper el silencio, un rugido de alivio y triunfo que parecía venir de las entrañas de la tierra. El resto del estadio permaneció en choque, el silencio todavía predominante, la incredulidad congelada en los rostros. Elena, agotada, llevó las manos al rostro, pero sus ojos estaban fijos en la pequeña máquina de medición a láser, la expectativa pesando más que el aire. La distancia real todavía no había sido revelada, pero el instinto decía a todos que algo monumental había sucedido. La respuesta al escarnio de Harrison estaba en la arena, esperando la confirmación digital. El suspense se prolongó por largos 10 segundos. El marcador electrónico parecía trabarse. La dirección de la transmisión en la TV forzó primeros planos, en el rostro tenso de Johnson, en la respiración descompasada de Elena, en el visor de la máquina de medición. La máquina era la jueza final, la fría e imparcial. El silencio era tan denso que la garganta se secaba. ¿Qué sería? ¿Un récord? ¿Una falta? ¿La confirmación de que el riesgo valió la pena o el tiro por la culata de la derrota? Y entonces, la luz. El marcador electrónico parpadeó en verde y la marca surgió. Nuevo récord del campeonato. Récord mundial. La distancia exacta, el número que sellaría la historia, era más de lo que se podía esperar. La pequeña afición mexicana explotó en euforia, un grito de liberación que resonó por la arena. El silencio del resto del público se quebró en un misto de murmullos atónitos y sorprendentemente aplausos aislados de reconocimiento. La marca era increíble, fruto de una ejecución técnica perfecta y de la fuerza de voluntad indomable. El resultado era irreversible. Elena había superado a Johnson en más de 10 centímetros, un margen brutal en aquel nivel de competición, resultado directo de su arriesgado y perfecto ajuste en la tabla. Ella cayó de rodillas en la pista, no en desesperación, sino en un éxtasis avasallador. Las lágrimas vinieron, no de tristeza, sino de la liberación, del peso de años de sacrificio y desdén siendo lavados por la gloria. Aquel número en el marcador era la respuesta a Mike Harrison, la prueba física de que la segunda división acababa de reescribir el libro de los récords mundiales. Sarah Johnson, visiblemente afectada, tenía una tentativa más, pero la lucha ya estaba decidida en el campo psicológico. Ella corrió, pero el desequilibrio emocional era palpable. La batida en la tabla fue atrasada, el salto conservador, la marca muy por debajo de su mejor. Ella ni esperó el resultado oficial, sabía que estaba derrotada. El triunfo de Elena no fue solo atlético, fue una lección de que el corazón y la disciplina pueden desmantelar la soberbia y la confianza excesiva. El gigante había sido derribado y la victoria de Elena estaba consumada. El clímax se cerró con el abrazo.
El entrenador Javier irrumpió en la pista, corriendo hacia Elena. El abrazo entre ellos era el ápice de su jornada conjunta. El maestro y la discípula, el artesano y la obra maestra. Era la celebración de un plan arriesgado que salió bien, un homenaje a la resiliencia y a la fe mutua. Las lágrimas de Javier se mezclaron con el sudor de Elena, un momento íntimo en el centro de un estadio de 80.000 personas. México había hablado, y la respuesta era un récord que resonaría por años. El recuerdo de que la loba no era un chiste, sino la pesadilla que silenció a los arrogantes. La reacción inmediata de la prensa fue un espectáculo de contrición y choque. El comentarista Mike Harrison, cuyo tuit ofensivo se había convertido en el motor de la gloria mexicana, fue instantáneamente ridiculizado. En pocas horas, su nombre y su comentario sobre la segunda división se volvieron meme en México e incluso en Estados Unidos, ironizados como el mayor error y el combustible más caro de la historia del atletismo. La cámara en la cabina de transmisión lo captó con el rostro pálido y la expresión de quien tragó su propio orgullo. La humillación mediática de él fue la justicia emocional que Elena buscaba. La victoria tenía un doble sabor, el oro y la redención de haber callado, de forma definitiva, la voz de la arrogancia. En el estadio, la pequeña pero fervorosa sección mexicana estaba alborotada. Banderas verdes, blancas y rojas, antes tímidas, ahora eran agitadas con fervor, cubriendo el campo visual. El grito de «México, México» finalmente prevaleció sobre los aplausos protocolares de la mayoría estadounidense, que ahora reconocía la grandeza del hecho. Muchos espectadores neutros, e incluso algunos estadounidenses, se levantaron en homenaje a la vuelta improbable, reconociendo lo que era más que un salto. Era la victoria de la resiliencia sobre la soberbia. El silencio inicial de choque se había transformado en una ovación respetuosa para la nueva reina del salto de longitud. Sarah Johnson, la antigua campeona, demostró nobleza en la derrota. Ella se acercó a Elena, que todavía lloraba en la pista, y la abrazó. El gesto registrado por centenas de cámaras simbolizaba el reconocimiento de la superioridad momentánea. «Me atrapaste», Johnson susurró, la voz embargada. «Felicidades, campeona. Luchaste como una loba». Este momento de respeto entre las rivales añadió una capa de humanidad al enfrentamiento, mostrando que la disputa era deportiva y no personal, pero que el peso del orgullo nacional había sido la ventaja de Elena. La ceremonia de podio fue el ápice emocional de la noche. Elena subió al escalón más alto, el cuello curvado para recibir la medalla de oro. El peso del metal, más que físico, era el peso de su historia, del sacrificio de sus padres, de la fe de su entrenador. Cuando el himno nacional mexicano comenzó a sonar, la emoción desbordó. Elena, con la medalla en el pecho y la bandera envuelta en los hombros, cantó el himno con la voz embargada por las lágrimas, pero con una fuerza que venía del alma. El sonido del himno, tocado en el corazón de la potencia rival, era la sinfonía de la revancha, el triunfo de la identidad y del corazón latino. En México, el impacto fue sísmico. Las imágenes de la victoria, transmitidas en vivo en canales de televisión y pantallas públicas, paralizaron el país. En las calles de Jalisco, donde Elena entrenaba, la comunidad irrumpió en fiesta espontánea. El sacrificio de la familia Ríos era públicamente recompensado y el nombre La Loba se convirtió instantáneamente en sinónimo de heroína nacional. La prensa mexicana la elevó a un estatus legendario, describiendo la victoria como la lección más dura contra la soberbia del norte, un momento de afirmación que iba más allá del deporte, inyectando una dosis de orgullo y autoestima colectiva. El detalle más humano y conmovedor vino de la cabina de comentaristas mexicanos. El veterano narrador, que acompañó la carrera de Elena desde el inicio, rompió el protocolo y lloró en vivo diciendo: «Elena, no saltaste 10 metros, saltaste años de historia, de dolor y de duda, nos diste la gloria».
La autenticidad de esa emoción se conectó con el público, mostrando que la victoria era una catarsis colectiva, la realización de un sueño de dignidad que muchos sentían ser inalcanzable. Aquel salto había curado una herida de inferioridad. Para Elena, el cambio personal fue instantáneo. La atleta humilde de Jalisco se transformó en una embajadora global. La victoria abrió puertas para patrocinios internacionales, garantizando a ella y a su familia la seguridad financiera que nunca tuvieron. Pero más importante que el dinero era el respeto. El deporte, que era su herramienta de fuga, se convirtió en el escenario de su afirmación. Ella dejó de ser la desvalida para volverse la recordista, una prueba viva de que la excelencia no puede ser determinada por el origen o por la cuenta bancaria, sino únicamente por la voluntad de superar los propios límites. La reacción de Sarah Johnson y del equipo estadounidense tras la aceptación de la derrota fue de reflexión. Ellos entendieron que el error no fue técnico, sino psicológico: subestimar a la adversaria. La arrogancia implícita en la narrativa mediática había generado una fiera indomable en Elena. La lección fue dura. El Vincent corazón de un campeón forjado en la adversidad es a menudo más resiliente que la tecnología más avanzada. El récord de Elena, clavado en el corazón de América, serviría como un recordatorio constante de aquella noche en que el desvalido se convirtió en el Goliat, usando la propia piedra lanzada contra sí. El desenlace no fue solo la conquista de un récord, fue la concreción de la justicia emocional. La victoria de Elena era el castigo a la soberbia y la exaltación de la humildad. El mundo vio que el esfuerzo de una nación entera, traducido en un único salto, podría quebrar barreras que parecían infranqueables. El honor estaba restaurado, el escarnio había sido silenciado por la más potente de las respuestas, un récord mundial. La historia de Elena Ríos, la loba, estaba ahora escrita en el panteón de los gigantes del deporte. La noche del campeonato mundial no fue el fin de la jornada de Elena, sino su nuevo comienzo. El eco de aquel salto perfecto resonó mucho más allá de las pistas de atletismo, volviéndose una narrativa atemporal sobre el poder de la convicción. La loba no se retiró en aquel podio. Ella se transformó en un símbolo vivo. Su historia pasó a ser contada en las escuelas de Jalisco, un farol de que el origen humilde no es una sentencia, sino una fundación para la grandeza. Ella probó que el verdadero legado de un atleta no se mide solo en metros, sino en el impacto moral e inspiracional que deja en el alma de su pueblo, enseñando que la disciplina y el propósito son universales, no exclusivos de naciones ricas. El legado de Elena Ríos se solidificó no solo por el récord, sino por la forma como ella lo conquistó, usando el desprecio como su trampolín. El mensaje para los jóvenes en México y en toda América Latina fue claro: cuando te subestimen, no discutas. Trabaja. Cuando te desdeñen, no te irrites. Usa la rabia de ellos para pulir tu técnica. La ofensa de Mike Harrison, que él quería que fuera el epitafio de la carrera de Elena, se convirtió en la frase motivacional más poderosa de su vida, el toque de clarín para su gloria. La loba enseñó que el desdén es, en realidad, un regalo disfrazado de oportunidad para la revancha definitiva. Años después, al caminar por la pista de atletismo que ahora lleva su nombre en su ciudad natal, una pista moderna, construida con el dinero de patrocinios que su victoria trajo, Elena miraría hacia atrás y no vería solo a la atleta victoriosa, sino a la niña de zapatillas remendadas. La memoria del campo de tierra batida jamás se apagaría, sirviendo como el ancla de su humildad. Ella usó su plataforma para financiar programas de entrenamiento para jóvenes carentes, garantizando que la próxima generación de talentos mexicanos tuviera la infraestructura que ella fue forzada a construir con sudor y sacrificio. El oro no la cambió, solo le permitió amplificar su propósito. La historia de Elena Ríos es un testimonio
de la fuerza indomable del espíritu humano contra las probabilidades. Es la prueba de que la verdadera fuerza no reside en la opulencia de recursos, sino en la profundidad del orgullo, en la solidez de la disciplina y en la voluntad inflexible de defender la propia honra. Ella nos recuerda que, en cualquier competición de la vida, sea en el deporte, en los negocios o en la academia, la persona subestimada, que carga el peso de la exclusión, a menudo tiene el combustible más potente y la mayor determinación para triunfar. Fue la determinación, forjada en la adversidad, la que permitió a la loba volar más alto que el gigante. Por lo tanto, recuerde aquella noche en Los Ángeles, del silencio ensordecedor y de la explosión final de júbilo. Recuerde el récord clavado en el foso, un monumento a la perseverancia. La loba no venció solo una medalla, ella ganó el respeto del mundo y reescribió la narrativa de su pueblo. Ella transformó el escarnio en admiración, el desvalido en leyenda. Y el mensaje final, el que permanece, es simple, pero eterno. El desdén puede ser el combustible para la gloria. La verdadera pesadilla de los arrogantes no es la derrota, es la ascensión de aquel que ellos osaron despreciar.